Nuevas ciencias de la conducta. Bueno, ¿cómo es una constelación típica? Pero más allá de eso, ¿cuánto dura una constelación? Puede durar desde 15 a 20 minutos hasta 2 horas. ¿Una constelación o todo? Un acto de constelación. De entre 15 minutos y 2 horas. 2 horas. Pero hay 10 personas, por ejemplo, se hace largo. ¿O no constelan todos? No, no constelan todos. ¿Cuánto es lo razonable que constelen? En un taller de 4 horas, generalmente hay 4 constelaciones, a veces 5 y a veces 2. Entonces, digamos, está el taller, dura 4 horas y van 10 personas. 4 o 5 personas o 3 son las que eligen constelar su problema. Sí, inclusive si hay 10 que lo piden, la cantidad que van a pasar son 3 o 4 o 5 como máximo. Como máximo, no se puede transgredir eso de ninguna manera. No, es que esa no es una regla, eso es una cuestión de tiempo. A veces la constelación sí se puede hacer larga para el que está mirando, 2 horas, 2 horas y media, pero en realidad quien está asistiendo como público, que desde lo visual participa, esa persona se siente atrapada como si estuviera mirando una película que le interesa. Difícilmente el público no está comprometido en ese momento. Esa es una señal para el terapeuta. Si el público está aburrido, la constelación está sin fuerza. Entonces es una constelación que no va a prosperar. Vamos por parte. O sea que hay 10 personas, eligen constelar o pueden constelar más o menos 4 y supongamos que pasa la primera persona. ¿Vos la ubicás en algún lado o le buscás un representante? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se desenvuelve a partir de que después dice, yo quiero constelar? Claro, después de esa corta entrevista que te comenté antes, nos ponemos de pie, nos acercamos al borde de ese espacio de representaciones, mirando al público, y le pido al consultante que mirando al público elija al azar, por ejemplo, un representante para sí mismo. En el caso que hubiera 2, le pido que elija 2 representantes. Estas personas, si accedieron a representar, se acercan. ¿Cómo en el caso de que hubiera 2? En el caso que, en vez de decirle, elegí una persona que te represente a vos, le puedo estar diciendo, elegí una persona que te represente a vos y otra que represente a tu enfermedad, por ejemplo. Entonces, cuando las personas se acercan al espacio de representaciones, el consultante le da un toque, toca suavemente a la persona y le dice, vos me representás a mí, vos representás mi enfermedad. En ese momento el consultante vuelve al asiento que comparte con el terapeuta y los representantes, yo los invito a moverse despacio hasta que sientan que llegaron a un lugar que es donde quieren permanecer de pie. A veces el representante siente un fuerte impulso a sentarse o a acostarse. Eso es una señal, digamos, es un elemento que me va a aportar una posibilidad, un ojo pronóstico, digamos. Por ejemplo, una persona que tiende a acostarse, que su cuerpo siente un fuerte impulso a ir al piso, es una persona que está identificada con algún fallecido en la familia. Esa es la lectura, digamos, que se hace. Sí. Y el que está constelando está sentado al lado tuyo y está mirando todo eso. Sí. ¿Eso de qué manera actúa en quien mira? Le empieza a hacer efecto. ¿En qué sentido? ¿Cómo? En un sentido interior. Eso se percibe o por la respiración o porque la persona se conmueve. ¿Pero es algo racional o es algo emocional? Es emocional y está tocando en las profundidades del ser, en el alma. Es más que emocional. El otro día en una constelación, estaba una paciente que justo pidió por una enfermedad, trabajar una enfermedad. En un momento del público convoca una representante de su mamá y la representante, una vez que estaba ahí, empieza a sentir una fuerte molestia, una picazón en la nariz. La representante se sentía incómoda porque creía que estaba haciendo mal su trabajo de representación.
yo le dije que se quede tranquila, que ya se le iba a pasar, que era seguramente algo de la representación. En ese momento la paciente, mientras miraba, en ese momento empezó a llorar. Se quebró. Entonces me acerco y le digo, ¿qué pasó? Me dice, mi mamá todo el tiempo le picaba la nariz y estaba haciendo los mismos gestos que hace la representante de mi mamá. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo es esta convocatoria donde una persona X que no conoce a la mamá de quien constela le pica la nariz como le picaba a su mamá? Esto es... ¿O es una casualidad? No, no es una casualidad. El cliente, en el momento que lo toca, le está haciendo lo que se llama de transmisor de campo morfogenético. Cada familia pertenece a un campo de fuerzas electromagnéticas, están unidos por el ADN y por una fuerza que, según Bert Hellinger, el creador del método, es una fuerza espiritual que congrega y mantiene unidas a las familias. Por este campo de fuerzas, que lo podés considerar desde el lado biológico, como hace Rupert Sheldrake, o desde el plano espiritual, como hace Hellinger, en este campo todos saben todo. En una familia todo se sabe, es como todo otra se dimensión. transmite. Sí, es otra dimensión desde el plano cuando hablas del alma, pero desde lo físico es una dimensión que existe, porque se comparte a través del ADN. El ADN transmite información psicológica también. Lo misterioso, o lo que hoy parece misterioso, es que pueda haber un transmisor de campo morfogenético, que en ese momento, el transmisor es el cliente que en ese momento le está diciendo, vos representás a mi mamá. Ahí, en ese acto, le está transmitiendo, el biólogo Sheldrake lo llama así, transmisor de campo. Y en ese momento, claro, puede ser lo que vos decís que la convoca, en otro tipo de lenguaje. Primitivamente actúa como la magia, o el chamán que representaba determinado espíritu para salvar a la tribu de determinada enfermedad o algo por el estilo. Seguramente hay algo de eso. Por ahí nos podemos... Tiene un origen zulú, las constelaciones, ¿verdad? Bueno, sí, fue inspirado. Él se inspiró ahí. Ajá. Con los zulúes. ¿Qué es lo que vio para desarrollarlo? Él percibió, cuando trabajaba como misionero con los indios zulúes, percibió en primer lugar la fuerza de la tribu, la fuerza del grupo. Y también se preguntó, ¿por qué estas personas no tienen baja la estima? Tienen grandes problemas económicos, les falta de todo, pero ellos, cuando se presentan, dicen, hola, yo soy Laura Jazmín, hija de Renzo y de Laura, mis padres.